Continuando con el homenaje, tiene la palabra el señor diputado Daniel Radío. Gracias, señor presidente. Santiago Chalar nació en Montevideo en la primavera de 1938, un 25 de septiembre. Dentro de unos pocos días estaría cumpliendo 80 años. Sus padres vivían en el departamento de Maldonado, pero Carlitos Paravís, casi me animaría a decir que quiso venir a nacer a Montevideo. Y como si un misterioso designio nos quisiera anticipar alguna señal de su destino, nació justamente en la esquina de las calles La Valleja y Minas. Luego se volvieron a Maldonado. En la parada 14 de La Mansa, en una casa llamada Raquelita, vivió su primera infancia. Era el más chico de 4 hermanos, era Carlitos. Un día su hermana mayor se vino a Montevideo para hacer preparatorio y allá se vino Carlitos, a la capital con 7 años, a vivir en una casa en la calle Uruguay, casi frente a la Casa de los Lamas, donde vivió hasta que se casó a los 22 años. Entonces se mudó, como se ha dicho acá, a la calle Orinoco, ahí entre Mississippi y Gallinal, en donde paraban los troles en Malvin. Se casó con Adela Martínez Graña, con quien tuvo 4 hijos, Adela, Carlos Ernesto, que también es médico, cantor, guitarrista, a quien conozco desde hace muchos años, porque además de colegas compartimos inquietudes artísticas y porque nos une una relación muy fraterna que se ha visto ratificada con la prueba del tiempo. Santiago, que es abogado, e Isabel María, que nació justo el año que Chalar decidió irse a vivir a Minas. A los 9 años comenzó sus estudios de guitarra, ha sido mencionado acá. Carlitos aprendía la guitarra clásica. A los 17 dio su primer concierto. Raquel Paravís, su hermana, estaba casada con Faustino Cuadros, que tenía una estancia familiar cerca de Paso de los Toros, llamada Salsipuedes, y con 15 años Carlos Paravís empezó a ir a esa estancia y saliendo a trabajar con los peones en el departamento de Tacuarembó fue donde se hizo de a caballo. Pues bien, Maruja Cuadros, que era hermana de Faustino, fue la que lo determinó a que cantara folclore. De hecho, ella cantaba un tema que ha sido mencionado aquí, Gurí Pescador, de Osiris Rodríguez Castillo, y le inspiró para grabarlo, y fue en los primeros años de la década del 60 el primer tema que hizo popular a Santiago Chalar, cuya interpretación fue premiada por la Cámara del Disco y por Radio El Espectador, que le otorgó la cinta de oro. Por otro lado, en la casa de Maruja Cuadros, en Montevideo, Chalar conoció a Rufino Mario García, el mejor recitador que hubo. Después de él no recitó nadie más. Y allí conoció también nada menos que a Osiris Rodríguez Castillo, un auténtico ícono de la música y del canto popular de nuestro país, y ya jamás abandonó el folclore. Era hincha y socio de River Plate, y también de Olimpia por lo de las Alas Rojas, aunque jugó al básquetbol en Bohemios. Fue médico de River Plate, integró la selección, el cuerpo médico de la selección uruguaya sub-20 que disputó el Sudamericano de Perú en la década del 70 y que integraban figuras de la talla de Darío Pereira o de Juan Ramón Carrasco. La cábala de aquel equipo era que antes de cada partido Santiago Chalar tocaba la guitarra. Una canción compuesta en Lima, con letra de Santos, titulada El Coronilla. Dio resultado. Salieron campeones invictos el 25 de agosto de 1975. Fue un ciudadano comprometido con su realidad social, cristiano, un activo militante del Partido Colorado, y aunque yo lo recuerdo de haberlo visto cantar con bastante frecuencia en recitales de canto popular que de alguna manera eran gestos de resistencia contra la dictadura, Santiago Chalar era más bien contrario al contrabando de prestigios. No era amigo de ser un gladiador de la guitarra, más bien diferenciaba lo artístico del compromiso social.
Por eso su arte nunca es panfletario y siempre es excelso. Estudió medicina y traumatología. Había empezado a viajar a 33 para trabajar como traumatólogo, cuando en el año 1974 se estableció en Minas. Tenía su trabajo en la mutualista Camdel y además actuaba en forma honoraria en el Hospital Alfredo Vidal y Fuentes. No le faltaron ofrecimientos en aquellos tiempos para regularizar su vínculo laboral con el Estado, pero el doctor Carlos Paravís se negaba. Mientras tenga para darles de comer, no quiero un cargo en el Estado, le decía a sus hijos. Y se mantuvo así, y fue honorario durante una década, en la que hacía el seguimiento longitudinal de sus pacientes del hospital hasta en el domicilio, en forma honoraria. El nombramiento como médico del hospital le llegó en 1985, ya restituida la democracia. Y además seguía viajando a 33, los martes y los viernes. Carlos Paravís era el traumatólogo de 33 y de La Valleja. Y además los jueves concurría al Instituto de Ortopedia y Traumatología, porque él tenía una suerte de rutina por la cual consultaba algunos de los casos de sus pacientes con el profesor Mota. Era allí que lo veía frecuentemente mi papá, que además de que también era guitarrista, fue intendente del Hospital de Traumatología. El padre de Carlos Paravís, Ernesto Fausto Paravís, también fue médico, aunque había abandonado el ejercicio de su profesión para dedicarse de lleno a la actividad política. Vallista de Luis Valle, fue diputado, como ya señalaba el diputado Laizola, intendente de Maldonado y presidente de SOIP, y le decía a su hijo, Carlitos, vos tenés que hacer una cosa bien, no podés hacer todo bien, tenés que decidirte si querés tocar la guitarra o ser médico. Pero Carlitos era porfiado, no se quería decidir, quería hacer las dos cosas, y vaya si las hizo. Y entonces decide ponerse el seudónimo artístico, para no molestar a su padre, quien empuñaría desde entonces la guitarra, sería Santiago Chalar. Un día, en el velorio de don Ernesto, conversando con Esteban, su hermano, le dijo, qué lástima que nunca le conté. Pero resulta que Ernesto sabía. Una vez, le dijo Esteban, escuchábamos la radio con papá y emitieron un tema, creo que era Mi Tapera, por Santiago Chalar. Qué lindo canta Santiago. Parece Carlitos. Es Carlitos, papá. No le vayas a contar que me gustó. Santiago Chalar compuso himnos. Himnos a la tradición, himnos a los paisajes, himnos a la gente de nuestra tierra. Ninguna ciudad tiene, como tiene Minas, un himno escrito por su hijo adoptivo. Minas y Abril es una canción francamente inigualable. Se fue temprano. Tenía 56 años y un cáncer en el cerebro. Su amigo Santos Insaurralde lo recibió en Minas con el amor que se merecía el día que sus restos retornaron, y desde entonces está regresando cada abril con el viento de las sierras. Yo estoy convencido de que Santiago Chalar está en el podio. Milongas en el Uruguay, Citarrosa, Santiago Chalar y el resto. Montevideo, que es su ciudad natal, está en deuda con uno de los mejores. Y a mí me parece que es tiempo de que le reserve un espacio a manera de reconocimiento. Gracias, presidente.